Pues paz de Cristo, vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar un culto más, como lo hacemos los domingos. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar otra vez adorándole y glorificándole. Vamos a dirigir una oración, primeramente para presentarnos delante del Señor, y después hacemos como todos los domingos. Empezamos con cánticos, después pasamos a la parte más importante, que es traer la palabra de Dios, escuchar cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta tarde, primeramente para darte gracias porque nos permites venir delante de ti a traer, Señor, una ofrenda de adoración, una ofrenda, Señor, de júbilo, una ofrenda con instrumentos, Señor, y con hacer presencia aquí, Señor, en donde están 2 o 3 o más personas congregadas, dice tu palabra, ahí vas a estar tú en medio de ellas, Señor. Los que están en tu nombre, Señor, glorificándote y alabándote, y nosotros somos parte de ese pueblo, Señor, que desde el principio preparaste, Señor, para que te trajera alabanza, para que te trajera adoración, y para que tú, Señor, conforme a tu Espíritu Santo y tu voluntad, traes palabra para que la gente, Señor, camine en tus sendas, en tu camino de santidad, Señor. Te agradecemos en esta tarde, Señor, y te presentamos a cada uno de los que estamos aquí y de las personas que se están conectando, Señor, por internet, para que tú, Señor, traigas esta palabra, Señor, para que nos enseñes, nos instruyas, Señor. Por eso estamos agradecidos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. Pues vamos a iniciar como lo hacemos todos los domingos con unos cantos para traer instrumento y traer canto para el Señor Jesucristo. Del Señor perecerán, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor
cayendo, los adversarios del Señor perecerán, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor sobre todo mal. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el Todopoderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel. ¿Y quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el Todopoderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Ven, 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 Espíritu de Cristo, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu de Cristo, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.
puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra Victorioso el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me más vi, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. La 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 la. La 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 la. Remolineando, 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 me haré más vil por causa de Jehová. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso
detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso. Pues le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí cantándole, alabándole y glorificándole. Damos gracias porque nos ha permitido hasta este día estar en su misericordia y poder caminar en sus caminos, poder haber conocido su Espíritu Santo. Eso es lo más importante, yo creo, que cualquier ser humano puede poder tener. Pueden tener religión, pueden tener tradiciones de los hombres, como el Señor les explicó, pero cuando el Señor te llama a algo y te llama para que entres a su camino, eso es lo más importante, ¿verdad? Pues vamos a proseguir a lo que sigue. Vamos a traer la ofrenda y después pasamos a la parte más importante, que es la palabra. Pues vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites traer, Señor, ofrenda delante de ti, porque es un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Pero tú sabes que lo hacemos para tu obra, lo hacemos para lo que viene, Señor, porque has hecho grandes promesas para nosotros, Señor. Y las promesas no son materiales, sino son espirituales. Y nos has puesto para trabajar en tu obra. Desde que nos llamaste, nos has encaminado para entender qué es lo que vamos a padecer para poder hacer tu obra, y te agradecemos por esto, Señor. Te pedimos que multipliques esta ofrenda que hemos traído, porque tú sabes que lo usamos, Señor, para ayudar al pobre, para ayudar a la viuda, al huérfano, para ayudar al necesitado y para tu obra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que multipliques esta ofrenda, Señor, que la bendigas. Te damos gracias por el techo que nos das, por el trabajo y la salud que traes a nuestra vida. Y te pedimos que nunca quites el estar atento a todo lo que ocupamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice esta ofrenda. Amén. Pues vamos a empezar con la parte más importante. Siempre por ahí veía que me ponían en uno de los videos un hermano, un pastor, creo que dijo que era un anciano de una congregación allá en otro país. Y me acuerdo que me decía ahí en el comentario: hermano, está muy bien lo que predica, pero le hace falta mucha teología, me dijo. Y pues siempre vamos a estar en contra de
de la teología, siempre vamos a estar en contra de que las iglesias cristianas vayan y estudien, porque cuando verdaderamente, si tú te vas a las escrituras, en la escritura te dice cómo forma o cómo llama el Señor a un hombre y a una mujer, a un niño, a una niña, cómo los ha formado, cómo los ha llamado. Y si nosotros nos apartamos de lo que está escrito, pues somos apóstatas, somos mentirosos. Y pues si queremos, ¿cuál es el propósito de que la gente venga y esté escuchando las palabras en una congregación? Sí, es como cuando tú vas a un banco, ¿no? Tú vas a un banco y tú pones tu dinero en ese banco porque quieres que te dé ganancia. Tú lo pones a trabajar el dinero en un negocio o en un banco para que te multiplique el dinero que tú tienes. Inviertes 1,000 pesos, quieres que en unos meses tengas 2,000 o 3,000 o 5,000. Es lo mismo en el camino de Dios, pero no con las cosas materiales, como lo malinterpretan las iglesias. Ellos dicen que te va a bendecir Dios aquí en la tierra. Sí, nos bendice con estar vivos, nos bendice con tener la respiración, tener salud, tener un techo, tener trabajo, tener donde recostar nuestra cabeza, porque incluso el maestro dijo, su maestro no tiene donde, el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza, no tenía nada propio. Entonces, eso es lo que uno quiere hacer cuando tiene dinero, quieres que te lo multipliquen. Imagínate que tú vas a una iglesia, inviertes tu dinero 50, 60 años de tu vida. ¿Para qué inviertes tu dinero en una congregación? Se supone que es para trabajar la obra de Dios. Pero imagínate que donde invertiste tu dinero no era la obra de Dios y se la diste a hombres y le diste tu esfuerzo, el esfuerzo de el dinero de tus hijos, porque el dinero que tú trabajabas es tuyo propio. El dinero que le dabas a la congregación era el dinero que estaba destinado para tu familia, conforme a lo que dicen las escrituras. Y te diste cuenta al final de 60 años, mueres, viene la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasa? El Señor te manda al lago de fuego, como dicen las sagradas escrituras, porque invertiste tu dinero, tu tiempo y tu vida en algo que no pertenecía al camino de Dios, sino que era algo inventado por los hombres. Imagínate qué triste va a ser para cualquier ser humano que hizo y creyó seguir a Dios. Los que no creen en Dios, pues está bien y dicen, no, yo no sigo a Dios, y ellos hacen su vida como quieren. Están esperando el juicio, la muerte y el juicio en la resurrección de los muertos. Pero para las personas que en realidad nos hemos metido a buscar, a tratar de entender qué es el camino de Dios y que nos enseñe un hombre y que este hombre no era de Dios, qué triste, así me siento a veces defraudado, pero eso ya quedó atrás. Pero fui defraudado por una religión que los hombres, no, incluso esta religión donde yo me congregaba, no la inició un hombre, la inició una mujer, así como lo hizo estos adventistas del séptimo día, que también una mujer inició esa congregación. Entonces puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un niño, un joven, porque incluso hay religiones donde la iniciaron niños y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Un niño inició una religión llamada, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de los monjes allá en el Tíbet, y ellos lo llaman como el elegido o el Mesías a esta persona. Y desde niño los instruyen y que tú eres el próximo. Entonces, ¿de dónde sacan toda esta gente lo que no viene en las Sagradas Escrituras? Pero le agradecemos al Señor porque nos ha llamado y nos ha enseñado lo que está escrito. O sea, yo no te puedo, cualquier religión, cualquier hombre que venga y se levante y te diga que él es elegido por Dios, pero las Escrituras no lo respaldan, pues es mentiroso. Cualquier religión, cualquier iglesia, cualquier mujer, cualquier hombre. Pero nosotros todo lo que hablamos, le damos gracias al Señor porque lo hablamos, pero respaldándonos con las Sagradas Escrituras. Y pues el Señor en este día trajo un tema, ¿no? Pero vamos a hacer como todos los domingos y vamos a dar testimonio de quién es Dios. Las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Marcos, le preguntaron al Señor Jesucristo quién es o cuál era el más importante de todos los mandamientos. Eso le preguntaron al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dijo, oye Israel,
Esa fue su contestación, repitiendo el primero de los mandamientos, diciendo: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y amarás al Señor con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón. Ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Cualquier persona que venga y que diga que Dios son dos, que son tres, que son cinco, cualquier religión, aunque hables en lenguas, aunque dances, aunque hagas milagros, si tú dices que Dios son dos o tres o más de cinco o más de uno, eres un mentiroso, eres un apóstata y no estás conforme a lo que enseñó nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el Maestro. Entonces siempre damos, como todos los domingos, testimonio de que Dios es uno, y le agradecemos al Señor por esta sabiduría, porque la Escritura dice: no en todos los hombres está esta sabiduría. La sabiduría del Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que trajo el Señor en este día? Le damos gracias al Señor porque Él es el que nos dice, como lo hacemos siempre, Él es el que nos dice qué predicar. No fuimos a ninguna escuela para predicar, para aprender a predicar enseñanzas de hombres o citas de hombres como la teología lo hace, sino que solo predicamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a leer qué es lo que el Señor trae ahora antes de leer la Escritura. El Señor habla, la Escritura dice qué es lo que tú debes de ser para ser salvo y qué debo de ser yo para ser salvo. ¿Cuál es el nombre cuál es el nombre de la fe de Dios? ¿Qué es Dios? O sea, la gente dice: sí es Dios, pero ¿qué es Dios? ¿Cuál es su característica principal de Dios? ¿Por qué los hombres dicen: yo soy de tal religión? Y le preguntas, ok, tú dices que tú profesas a Dios, pero dame un versículo en donde diga en la Escritura que tú debes de ser llamado apostólico de la fe en Cristo Jesús, que tú debas de ser llamado testigo de Jehová. No existen en las Escrituras eso. O que tú debas de ser llamado católico o adventista o mormón o no sé, de los monjes del Tíbet, cómo se llamen allá, alguna religión, o budismo, o sea, cualquier religión que el hombre ha inventado no lo respalda las Sagradas Escrituras, pero sí me dice qué es lo que debo de ser. Y vamos a ir a leer primeramente. Vamos a ir primeramente qué es lo que te conviene a ti. Fíjate lo que le conviene a tu casa, a tus hijos y a ti profesar. Fíjate lo que dice Dios. ¿Qué te conviene profesar a ti y a tus hijos? Aquí está escrito en las Sagradas Escrituras. Y lo hermoso de esta doctrina de Dios, que se llama santidad, es que está desde el principio de las Escrituras hasta el último de las Escrituras. Aquí te explica qué es la santidad. Vamos a ir primeramente, ¿qué es lo que ocupas tú y tu casa? Tú y tus hijos, tú, tu esposo, tú y tu madre, todas las personas de los seres humanos, sus casas y todas sus familias. ¿Qué es lo que ocupan profesar? No es ser testigo de Jehová, no es ser católico o apostólico de la fe en Cristo Jesús, o no ser evangélico, que todas esas palabras no existen en las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que nos recomienda el rey David a través del Espíritu de Dios, lo que le dio el Señor. Capítulo 93 del libro de los Salmos, y vamos a ir a ver el verso 5. Capítulo 93 del libro de los Salmos. ¿Qué te recomienda Dios que profeses? Capítulo 93, verso 5. Vamos a leer la mitad de ese verso. Dice así, capítulo 93 del libro de los Salmos. Cuando lo tengan, me dicen amén. Capítulo 93 del libro de los Salmos, verso número 5. Dice así: tus testimonios son muy firmes. O sea, lo que Dios ha hablado, así es firme, no cambia, no lo puede mover el pensamiento de los hombres, ni cualquier
pensamiento de ninguna mujer, ni de ningún ser humano que ha vivido. O sea, tus testimonios, o sea, lo que tú has hablado, así es. Como él dijo, así es. Pero la gente dice diferente. Fíjense lo que dice la escritura, lo que nos recomienda Dios. Tus testimonios son no son firmes, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. ¿Qué le conviene a nuestras casas? Pueden tomar asiento, hermana. La santidad le conviene vivir a la gente. Esto ya lo hemos predicado y siempre lo vamos a seguir predicando, porque el camino de Dios es la santidad. No es ser católico, no es ser apostólico de la fe en Cristo Jesús, ni evangélico, ni mormón. Es ser santo. ¿Qué me conviene aquí? Dice, no me dice mormón, no me dice nada. Aquí me dice, la santidad conviene a tu casa. Dios me está dando un consejo y me dice qué es lo que debo ser. Nosotros tenemos que ser santos. Pero ¿qué es ser santo? ¿Y por qué te recomienda Dios estas cosas? Fíjense, ese es el pensamiento de Dios. Pero fíjense cuál es el pensamiento del hombre. En el capítulo 94, ahí mismo en el libro de los Salmos. Capítulo 94, verso 11, allá al ladito, luego en el libro de los Salmos dice así: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. O sea, Él sabe qué pensamos todo el día, que hemos pensado desde siempre. Todos. ¿Y qué es lo que dice que son nuestros pensamientos? Que son vanidad. Que son cosas que no sirven de nada. Los pensamientos de los hombres no sirven de nada. Por eso cuando dice la historia de las iglesias creyentes, cristianas supuestas, y de las iglesias judaizantes y de la iglesia católica, todos se juntaron, dice la historia del mundo, no la Biblia, pero eso fue real lo que hicieron. Se juntaron en un concilio hombres que no tenían el Espíritu Santo de Dios y que no les mandó Dios a hacer eso, y dijeron ellos: estos son los libros de la Biblia, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Un judío que no cree en Cristo se puso a decir hicieron votaron y dijeron: esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Él no creyendo en el Nuevo Testamento, los judíos votaron. O sea, ¿para qué se meten? ¿Por qué? Porque son los poderosos del mundo. ¿Y por qué los católicos hicieron esto? Porque eran los poderosos del mundo. ¿Y por qué los evangélicos separados de la iglesia católica hicieron esto? Porque eran los que tenían el poder, el dominio de la religión. Pero ¿qué dice Dios que es todo eso que hicieron? Que son vanidad, que es basura, que eso no sirve de nada. ¿Pero qué me está recomendando Dios a mí aquí? Dice: la santidad conviene a tu casa. Que tú y yo seamos santos, que practiquemos la santidad. Vamos a ir a ver al libro de Deuteronomio. Y el capítulo, creo que es el 15, déjenme ver, de Deuteronomio. Las características de Dios. Primero me dice: tú tienes que ser santo. ¿Por qué me dice Dios que tengo que ser santo? ¿Qué significa ser santo? Significa ser apartado para algo, para la obra de Dios, para su voluntad. O sea, que seas diferente. Eso significa ser santo. Y ahorita lo vamos a leer también con la escritura. Pero vamos a ir al libro de Deuteronomio y al capítulo 15. Creo que es el 15. Déjenme ver. No es el 15. A ver, se me hace que es el 5. ¿Sí?
Bueno, vamos a ir al libro de Levítico primero. Levítico 10:10. Porque esto es lo que significa la santidad. ¿Qué quiere Dios que la gente sea? ¿Y por qué te manda? Primero te dice, te conviene a ti, a tu casa, que seas santo, que practiques la santidad. Porque la gente dice que la santidad, sí dice, somos santos, pero no es su doctrina. Ellos profesan otra. Ejemplo, la iglesia apostólica dice que son apostólicos de la fe en Cristo Jesús, el mismo nombre lo dice, y que están fundados su fe sobre la de los apóstoles y los profetas. Pero la escritura nunca dice que que tu fe debe ser sobre los apóstoles y los profetas. Dios te dice que tu fe debe ser sobre Él, y Él te dice cuál es tu fe. Pues Él te dice, pero la gente no entiende. ¿Por qué? Porque prefieren seguir esas religiones. Fíjense lo que dice en capítulo 10 de Levítico y en el verso número 10. Dice así: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Otra vez, para poder discernir es tener entendimiento entre lo que es santo, o sea, lo de Dios, lo del camino recto, la obediencia a su palabra, y lo profano. ¿Qué es lo profano? Lo profano es lo que practica el mundo y lo que practican las religiones, porque profanan la palabra de Dios. O sea, quebrantan, desobedecen por poner mandamientos que Dios no les mandó a hacer, y son algo. O sea, ¿cómo va a venir un líder de una iglesia y me va a decir, no, es que somos nosotros? ¿Qué son, hermano? No, somos apostólicos. Así se llaman. Ellos dicen que son apostólicos. Así me decían. ¿Y tú qué eres? No, yo soy evangélico, me decía otra persona de una iglesia. ¿Tú qué eres? No, yo soy católico. Pero no están haciendo diferencia y no están discerniendo entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Lo inmundo, la mentira. Lo limpio, la palabra de Dios. Lo limpio es la palabra. Fíjense lo que dice la escritura. Pero la gente no está comprendiendo. Y la gente dice que prefieren seguir eso. Y vamos a ir al capítulo 17 del libro de Juan. El otro día leí este verso. ¿Cómo te vas a santificar? ¿Cómo una persona se santifica? Libro de Juan, capítulo 17. O sea, tienes que ser santo, pero ¿cómo vas a ser santo si no te enseñan a ser santo? Es como cuando compras un carro. Todos los carros tienen un manual y te explica el carro cómo lo debes de mover, de funcionar, para qué sirve cada cosa. La gente que tiene experiencia manejando probablemente puede ir y manejar un carro sin agarrar el manual, pero como van modernizando los carros ahora en este tiempo, puede que llegues y llegue un momento que te topes con algo de que te trabes y no lo puedas mover o algo. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que la gente debe de hacer: seguir el manual, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo es que te vas a santificar? ¿Cómo te vas a apartar para Dios? En el libro de Juan, capítulo 17 nos dice, verso 17. Capítulo 17, verso 17. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice así: santifícalos en tu verdad. O sea que a través de la verdad de Dios somos santificados. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchos allá dicen que siguen a Cristo Jesús. Muchos allá dicen: yo sigo la verdad, yo soy evangélico, yo sigo la verdad, yo soy católico, yo sigo la verdad, yo soy testigo de Jehová, yo sigo la verdad, yo soy evangélico, apostólico, mormón. Pero aquí dice
santifícalos en tu verdad. El Señor estaba orando y estaba pidiendo. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cómo te vas a santificar de verdad? Aquí dice, tu palabra es verdad. ¿Quién era la palabra de Dios? ¿Quién era el verbo encarnado? Jesucristo, el hombre que se manifestó en la carne, el Hijo de Dios. Él era la verdad. Él es la verdad hasta este día. El que no siga sus enseñanzas no se puede santificar. No es santo el que no sigue la enseñanza de Cristo. El que vaya a una iglesia y que diga que sigue a Dios y que obedece, cualquier musulmán, ellos dicen, ellos no son santos. Se santifican exteriormente, pero no internamente. Porque la verdad de Dios es que ellos creen que el Hijo de Dios o Jesucristo era un profeta, así como la gente de su tiempo. Pero nosotros sabemos que Él es el Dios Todopoderoso manifestado en la carne. Y el que sabe que es Jesucristo, el Dios Todopoderoso manifestado en la carne, el Hijo de Dios, el gran yo soy, aquel que le habló a Abraham, el espíritu que estaba dentro de ese hombre, es el Dios Todopoderoso que guió a todo el pueblo de Israel por el desierto. Pero ¿cómo vas a saber estas cosas si no te has santificado en su verdad de su palabra? En la verdad de su palabra. Entonces, cualquier musulmán no es santo porque no cree en su palabra. Cualquier católico no es santo porque no ha creído en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas y de Dios. Cualquier apostólico de la fe en Cristo Jesús no es santo. Y lo compruebo porque lo viví 7 años dentro de esa congregación. No son santos. Claro, unos se esfuerzan de ellos más para santificarse a lo que ellos entienden, a lo que Dios les da poco razonamiento para dar, humanamente hablando. Pero la santificación viene a través de su palabra. ¿Y quién enseñó a los apóstoles? Jesucristo enseñó a los apóstoles. ¿Y los apóstoles a quién enseñaron? A la gente, a los discípulos de Cristo y a las hermanas, a los niños y a las niñas. Esa es la secuencia que dejó el Señor, sigue siendo hasta este día. Pero si una iglesia no cree que hay apóstoles y te dice, no, es que tú tienes que ir al seminario y ellos mismos se ungen y se hacen ministros, estos no están siguiendo la verdad de la palabra, porque la palabra dice que el maestro le enseñó al apóstol. El maestro me está enseñando a mí. Así me ha enseñado, me sacó de la mentira y me ha enseñado estas pequeñas. Si tú fíjate qué tan, en aquel tiempo leía la escritura cuando estaba dentro de la iglesia apostólica y leía este verso, pero no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? Porque el Señor no me había enseñado y no había nadie en la congregación que el Señor lo haya enseñado. Pero ahora, como Él me empieza a instruir en su palabra, me empieza a revelar, entonces puedo entender y me puedo santificar. Y el que escucha las palabras al que Dios enseña, no solo yo, a cualquier hombre que ha enseñado y que va a enseñar Dios, que ha levantado como apóstol verdaderamente, no estos fraudes que roban a la gente en las iglesias, sino un verdadero hijo de Dios, un hombre de Dios. Entonces, cuando escuches las palabras de ese hombre, verdaderamente te va a enseñar la palabra de Dios y vas a poder santificarte, apartarte, seguir los caminos. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios te enseña cómo orar. La palabra de Dios te va a enseñar cómo recibir el Espíritu Santo. La palabra de Dios te va a enseñar cómo ayudar a la viuda, cómo ayudar al huérfano, para qué es el diezmo, para qué son las ofrendas, cómo debe de predicar, qué debe de predicar un hombre. Si no es apóstol, que lo llamó Dios directamente y fue instruido por un apóstol, ¿qué tiene que predicar el ministro? ¿Qué debe de predicar el obispo? ¿Qué debe predicar el pastor? Pues la verdad, tu palabra es verdad. La palabra me está enseñando la verdad de lo que debo de hacer. Sencillo. Tan sencillo como eso. Pero acá en la iglesia no te dicen eso. Incluso pastores homosexuales, lesbianas, pastoras supuestas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es parte de la palabra de la verdad? No,
Claro que no. Claro que no. Cuando tú dices ya no hay apóstoles en este tiempo, ¿es parte de la palabra de Dios? No. Dios sigue levantando. Si dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, significa que Él dejó algo y que así lo tenemos que seguir. Ese es el esquema, esa es la manera de Dios. Conociendo su palabra, esa es la verdad. Pero el problema es de que mucha gente en las iglesias se sientan y debaten y enseñan las mujeres y enseñan los adolescentes y empiezan a leer la Biblia sin tener el Espíritu Santo. Y como no tienen el Espíritu Santo, se confunden ellos mismos. Yo siempre he dicho, voy a decir, el peligro más grande que cualquier persona puede hacer es leer la Biblia. Cualquier hombre y cualquier mujer que no tiene el Espíritu, y los que tienen el Espíritu Santo, si no ha recibido la doctrina de Dios, la enseñanza de la santidad, tú vas a cometer un error grande, porque vas a agarrar lo que tú crees. ¿Qué es lo que pasó en Roma hace tantos cientos de años? Se sentaron una persona sin el Espíritu Santo y dijo, es que aquí dice que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces son tres personas que conforman un mismo Dios. La Biblia no dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Hay cristianos evangélicos, neoevangélicos, neopentecostales que dicen lo mismo. Y lo mismo que dijeron la mentira allá, lo siguen diciendo ahora. ¿Y qué pasa? Esta gente, Dios no se manifestó no solo de 3 maneras al mundo. Dios se le manifestó a Abraham como el ángel de Jehová, ya son 4. Dios se le manifestó en el torbellino al profeta Elías, ya son 5 manifestaciones. Se le manifestó a Moisés en la zarza, aquí estoy contando unas cuantas, ya llevo 6. 6 manifestaciones. Entonces, ¿de dónde dice que son 3 personas? Si yo leo la escritura, hay más de 3 manifestaciones de Dios. Y son manifestaciones de Dios, porque Dios dice, en el libro de Hebreos dice, hay variedad de manifestaciones de Dios, pero Dios, ¿cuántos es? Dios es uno, dice el libro de Hebreos. O sea, que tiene muchas funciones Dios, pero Dios es uno. Pero ellos no pueden entender y no han entendido. Pero aquí Dios me dice que tengo que santificarme en su verdad y que tengo que, dice, tu palabra es la verdad, conocer su palabra. Vamos a ver vamos a ver el camino. Ya estamos hablando de la santidad. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 35 del libro de Isaías. ¿Qué es el camino de, cómo se llama? ¿Cómo se llama el camino de Dios? 35 del libro de Isaías. Tenemos que dejar bien en claro el camino de Dios. ¿Qué es lo que me recomienda Dios que mi casa y yo seamos? ¿Y qué es lo que debe de profesar la gente? El capítulo 35 del libro de Isaías. Y el capítulo 8, capítulo 35, verso 8, perdón. Capítulo 35, verso 8 del libro de Isaías. Dice así. Fíjense cómo Dios preparó un camino. Dios preparó un camino, pero vamos a ir primero a dónde prepara el camino. Vamos a ir a Génesis. Antes de leer el 35 de Isaías, vamos a ir al libro de Génesis para ver cuál es el camino. Y ahorita veíamos que la palabra de Dios es verdad. El libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 3, verso número 24. El camino de Dios. Ahorita me voy a concentrar en eso. Dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida. ¿Cuál es la espada de Dios? La palabra. Lámpara y espada representan la palabra de Dios.
Dice querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. ¿Para qué es la espada? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál es el camino del árbol de la vida? El camino del árbol de la vida es Jesucristo. La vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. O sea, significa que Dios puso palabra de Él para que guardara el camino para que heredáramos la vida eterna. Significa que tenía preparado esto desde que los echó fuera, ya lo tenía en mente. Los eché fuera por desobedientes, pero les voy a dar mis palabras para que ellos puedan volver al camino de la vida, para que entren otra vez delante de mi presencia, para que entren a la nueva Jerusalén. Y estaba encendida, dice la espada. La espada encendida es que tiene poder de Dios. La palabra que el profeta hablaba se cumplía, tenía vida, era verdad. La palabra del apóstol, del ministro, del evangelista tiene que tener vida, tiene que estar viva y se tiene que cumplir como dice las Sagradas Escrituras. Preparó una espada y aquí dice el nombre del camino de Dios. Fíjense, Isaías 35:8 dice así: y habrá allí calzada y camino. Este es un camino, del mismo camino que Dios preparó en el Génesis. Aquí te lo especifica el profeta Isaías. Y habrá camino, calzada y hay camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo se debe de llamar la gente que sigue a Dios? ¿Y qué deben de profesar? ¿Cómo se llama el camino de Dios? El camino de santidad. Camino de santidad. Cualquier persona que no profese esto no sigue a Dios. Son mentirosos, son religiosos, han hecho lucro de los hombres y de las mujeres a través de los siglos, pero no siguen las Sagradas Escrituras. Aquí dice Dios, nos está explicando que el camino de Él se llama el camino de santidad. Vamos a ir al libro de Amós, al capítulo 4 del libro de Amós. En los cementerios teológicos, así le vamos a llamar de aquí en adelante, los cementerios teológicos, no escuelas teológicas. ¿Por qué un cementerio? Digo cementerio porque confunden a la gente. Dios dice que debe de ser santo, que su camino se llama santidad, que no debes de profesar otra cosa que lo que Él no te mandó, que su verdad es la palabra, y los hombres no creen. El hombre se sienta en el cementerio teológico y dice, no, se tiene que seguir la religión y tienes que obedecer al obispo y a tus líderes. La mentira que ellos te digan, si es mentira no importa, tú sigues lo que ellos digan. Pero Dios dice que debo ser santo y que debo de seguir sus palabras. Las palabras de los santos apóstoles y de los santos profetas. La Escritura dice que ellos eran santos. Fíjense lo que dice el libro de Amós, el capítulo 4 del libro de Amós. Capítulo 4, verso 2, dice así. Fíjense lo que hizo Dios desde el principio. Ya vimos que Él preparó ahí en el huerto un camino, y Isaías nos dice el nombre del camino, camino de santidad. Pero antes de eso, Dios juró por algo. Fíjense lo que dice. Jehová el Señor, o sea, Dios nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, juró por su santidad. ¿Cómo? Juró por su santidad. Significa que Él es santo. Y tú cuando tienes un hijo, tu hijo tú quieres que, por lógica, tiene las características de los papás. Físicos, ya sea de la mamá o del papá. Porque eso va en el ADN. Y es lo mismo con Dios. Dios dice que juró por su santidad. ¿Y qué nos mandó a hacer a nosotros? Si Él es santo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Vamos a ir a leer el libro de los Efesios, al capítulo 4 de los Efesios.
capítulo 4 del libro de los Efesios. Efesios, capítulo 4. Perdón, capítulo 1, verso 4, me equivoqué. De Efesios. Dice, capítulo 1, verso 4. Nos escogió, ya vimos que Él es santo, ¿verdad? Que Él juró por su santidad. Dice que cuando expulsó a Adán y Eva en el huerto del Edén, preparó un camino, puso unos querubines que guardaran el camino del árbol de la vida. ¿Qué es que el camino del árbol de la vida? Es el camino a la vida eterna. Y juró por su santidad eso. Voy a salvar a la gente. Me voy a manifestar en la carne, en el Hijo de Dios. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿Qué tiene que ser usted y yo? Capítulo 1, verso 4 del libro de los Efesios. Dice así. Según nos escogió en Él. ¿En qué nos escogió? En Él, en Dios, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de que creara el mundo. Los que van a ser salvos, los escogió desde antes de que fundara las cosas. Para que fuésemos, ¿qué fuésemos? Apostólicos, católicos, mormón, testigo de Jehová. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que practicáramos las palabras de Él y para que no tuviéramos pecado y nos apartáramos. Eso es lo que significa este verso. Así de sencillo. Pero por eso las iglesias pelean. Hay muchos hermanos que por la misericordia de Dios no tienen esta enseñanza de la santidad y reciben el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros. Estando en mentira, recibimos el Espíritu Santo de Dios por su misericordia, pero no teníamos la palabra de la verdad. Teníamos el Espíritu, pero el demonio o Satanás nos atacaba tanto y nos confundía que creíamos la mentira de ellos. Pero cuando Dios viene y te abre los ojos, tu pensamiento es transformado y entiendes que ya no debes de ser apostólico, ni darle tu dinero, ni seguirlo ciegamente a esta gente pecadora, sino que ahora debes de ser santos, santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Pero la gente no dice eso. La gente, ¿qué te dicen? El mormón te dice, no, pues es que seguimos la enseñanza de Joseph Smith. El ángel Moroni se le apareció y le dio unas tablas nuevas que tienes que mezclar la palabra de Dios con la enseñanza del ángel Moroni y de Joseph Smith. Lo que dicen ellos. Interesante, ¿eh? Pero nosotros sabemos que debemos de ser ¿qué? Santos, santos, seguir la santidad. La característica principal de Dios es de que Él es santo. La Escritura dice que Él creó el bien y el mal, pero dice que Él habita en luz inaccesible. Significa que hizo el mal, pero que Él no practica el mal. Significa que Él es perfecto, que Él no dice mentira. Una cosa que sí que Dios hace es de que Él nunca puede mentir. Él no puede mentir. Él te dice, yo hice la mentira, pero yo no practico la mentira. El diablo decidió agarrar la mentira y profanar su santidad de Él, porque antes el ángel Lucifer o Luzbel era santo en el cielo, junto con los demás ángeles. Pero él decidió recibir esta sabiduría de la maldad, del pecado, de la mentira, del engaño. Y es lo contrario, esas es las tinieblas, lo contrario a la luz, que es la santidad de Dios. Fíjense lo que hace Dios. Fíjense qué tan importante. No es fácil seguir la santidad de Dios. Cuando empiezas a seguir la santidad de Dios, haz de cuenta que te están azotando. Te azotan, te duele tu cuerpo.
dejar de comer, dejar de ver lo que tú quieres, de hacerlo tu voluntad, te haces esclavo de Dios. Cuando practicas la santidad, te haces esclavo de Dios. Y es bien difícil. Jamás, una persona que se para aquí enfrente y te diga es fácil seguir a Dios es un mentiroso. Seguir la religión de Dios es fácil, pero seguir a Dios no cualquiera lo sigue. Y prefieren, y decían, personas que han venido aquí al culto y decían, es que es muy duro lo que predica, hermano, es que eso no. Hay veces que no pueden aguantar de escuchar y ya no vienen, no vuelven, porque no es fácil seguir a Dios. Dios quiere que caminemos en santidad. Dios quiere que obedezcamos y conozcamos su camino, que se llama santidad. Quiere que seamos santos, sin mancha y sin arruga. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, del libro de los Hebreos, capítulo 12. Fíjense, la santidad va de la mano la disciplina. Fíjense lo que dice Dios. Fíjense lo que dice con respecto a eso. Hijo mío, en el verso 5, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe, al que recibe por hijo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué le haces a tus hijos cuando se portan mal? Les pegas unos cintarazos, les pegas unas nalgadas, los castigas porque se portan mal. Pero todo el que viene a conocer el camino de la santidad, Dios, ¿qué le hace? Te azota, te hace sufrir, padeces por su nombre. Padeces porque todos predican mentiras y tú estás predicando la santidad y el diablo viene y te pega una zarandeada como le pegó al apóstol Pedro, como le pegó al hermano Job. Es duro. Los apóstoles, a Jacobo le cortaron la cabeza en Jerusalén. A Esteban lo mataron a pedradas porque predicó la verdad. Se indignaron los fariseos porque tenía más sabiduría, les dio envidia porque tenía el Espíritu de Dios y él era un laico, él era un X, era una persona que no tenía ningún título como ellos, pero lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el hermano Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, empezó a predicarles sabiduría de Dios, secretos de Dios. Y lo mataron en ese instante. Vieron, este hombre tiene sabiduría de Dios, hay que matarlo. Y él le respondió, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Así dijo el hermano Esteban. No les tomes en cuenta el pecado. Qué tan grande es la misericordia del Señor. Cuando el Espíritu de Dios viene, te va a azotar y te va a doler, porque la santidad no es fácil. Y sigue diciendo el apóstol aquí, dice, si soportáis la disciplina, para nosotros los que buscamos la santidad, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, ¿tú crees que tú, si en verdad amas a tus hijos, los permites hacer lo que quiere? Un padre que no disciplina a su hijo, ¿qué es? No le importa a su hijo ni su hija. Pero a cualquier padre, por más que no conozca a Dios, no va a querer que esté allá en drogas, que sea lesbiana, que sea prostituta, que se drogue, que robe. Ningún padre quiere eso para su hijo, ni para su hija, ni para sus descendientes. Claro que no. Y sigue diciendo,
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea, la palabra de Dios dice que sea santo y no lo quieres obedecer. Dios dice, tienes que ser santo. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, sean santos. Obedezcan mi palabra. Bautícense como dice mi palabra. No quieren. La gente y el mundo no quiere. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres terrenales. Pero para lo que nos es provechoso. O sea, Dios te va a disciplinar para lo que te sirve. Te va a azotar, pero esto te va a servir de mucho a tu vida si sigues viviendo. Y si te mueres y te azota Dios y te mueres, va a ser de mucho beneficio para tu nueva vida, la vida eterna delante de Él. Para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. No quitamos el dedo y fíjense lo que sigue diciendo. Te va a azotar Dios para que seas santo. Para que tú alcances la santidad, Dios te va a azotar. Qué interesante, ¿eh? Pero en la iglesia no me decían esto. En la iglesia, el primer día que entré a la congregación, me dijeron, les vamos a enseñar en la escuela de maduración los 8 puntos doctrinales de la iglesia apostólica. En vez de enseñarme la santidad de Dios, qué es lo que Dios manda y cómo vamos a empezar a aprender la santidad de Dios con disciplina. Si veías pornografía, ya no la ves. Si robabas, ya no robas. Si te prostituías, te sales de prostituirte y buscas la santidad de Dios. Si eras adúltero, deja de adulterar. Si fornicabas, ya no fornicas más. Haces diferencia entre lo santo y lo inmundo. Te viene el conocimiento, pero eso se lo tienes que enseñar a la gente. El apóstol le tiene que enseñar a la gente estos puntos. No puntos doctrinales de la iglesia apostólica. O la iglesia católica dice, mi mamá me dice que hizo el catecismo. ¿Eso de qué me sirve? ¿Se acuerda alguien del catecismo? ¿Te acuerdas del catecismo? ¿Hiciste el catecismo? ¿Te acuerdas de qué decía? ¿Qué sirvió para tu vida? Pero la santidad todo aprovecha. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios para nosotros. Yo me acuerdo que con los testigos de Jehová me enseñaban. Los mormones enseñan que no puedes tomar café. Tienen como 6,000 en su doctrina. Que uno de ellos es que no puedes tomar café. Interesante, ¿eh? Se quisieron judaizar a su manera esa gente. Entonces, ¿qué está haciendo la religión? Me están enseñando la verdad de Dios. Me están enseñando el camino verdadero que es la santidad. No enseñan la santidad. El hermano que me decía, que yo le preguntaba, que ya falleció, y le preguntaba qué es lo que enseña esta iglesia sobre quién es Jesucristo. Pues me enseñó mal, me dijo mal. Me dijo la verdad, pero o sea, es que me dijo, depende quién te enseñe. Me tuvo que haber respondido, ¿quién es Jesucristo? El Santo de Dios. Y como tenemos que seguirlo a Él, tenemos que ser, para ser hijos, Él era hijo de Dios, Él era santo, tenemos que seguir la santidad de Dios. Esa es la respuesta que me tuvo que haber respondido de acuerdo a lo que dice la Biblia. Las Sagradas Escrituras eso enseñan. Pero alguien que no practica la santidad no la puede enseñar. No se le revela porque no la practica. ¿Cómo la vas a practicar? Pues creyendo lo que está aquí. Una persona que está su esposa viva y que él se divorcia y se vuelve a casar y dice que es ministro de Dios, no es ministro de Dios. Es un mentiroso. Porque la Biblia dice que no te puedes divorciar.
Cualquiera que dé carta de divorcio, al menos que no sea fornicación, adultera. Esta gente son adúlteros y quieren enseñar de la palabra de Dios. Porque para ningún hombre es fácil mantenerse en santidad, serle fiel a la esposa, obedecer la palabra de Dios, mantener a sus hijos, que esos son los mandamientos principales que Dios nos mandó hacer como hombres. Y a la mujer no es fácil sujetarse, guardar silencio en la congregación, no enseñar. Para la mujer no es fácil guardar silencio, más que para el hombre, yo pienso, porque esa es su naturaleza. Y parte de la santidad es guardar silencio en la congregación y que aprenda en sujeción, sujetada al marido. No es fácil para una mujer sujetarse al marido, porque la naturaleza de la mujer es hacer, lo vemos en el principio. ¿Qué hizo Eva? Desobedeció y se puso arriba de Adán. Cuando dice la escritura, porque Dios no creó, el apóstol Pablo explica, primero a la mujer, sino primero ella transgredió, sino que creó primero Dios a Adán. Significa que está en autoridad, lo tiene primero Dios al hombre. Y por eso lo manda a predicar y le da la revelación a él. Y a la mujer dice, y te salvarás engendrando hijos y viviendo en santidad. Engendrando hijos y parte de la santidad, de engendrar hijos y de cuidarlos y de obedecer al hombre, esa es la santidad de la mujer. Esa es la santidad de la mujer. Pero Satanás es astuto. Destruye estas maneras de Dios para que la mujer no viva en santidad y para que el hombre no entienda lo que es la santidad. Interesante, ¿verdad? Pero esto es lo que las iglesias nos están diciendo y nos están profesando. ¿Y dónde? Yo pregunto, ¿en cuál momento me enseñó la iglesia esto? El camino de Dios es santidad. Tú debes de ser santo. Tienes que aprender a diferenciar entre si la persona que está predicando está diciendo la verdad o está diciendo mentira. Eso es lo que manda Dios. Haz diferencia entre lo santo y lo inmundo. Ve si lo que el hombre de Dios, supuesto, si yo digo que soy hombre de Dios y estoy predicando lo que dice la escritura, si estoy predicando lo que dice la escritura y la doctrina de los apóstoles y de los santos profetas, entonces estoy caminando conforme a lo que dice la escritura. Y no solo caminando, sino practicando la santidad. Mi mamá le decía mucho a mi esposa, ¿por qué te pones esas faldas? ¿Vas a ponerte esas faldas? Ya no vas a usar pantalón. Mi misma madre me decía a mi esposa. Así como que es algo malo. Pero ¿cómo hace algo malo que mi hija se cubre y que no anda enseñando? Para una mujer joven anda en pantalón, un pantalón pegado, ¿qué enseña? Enseña su figura, enseña sus pechos, enseña su cuerpo y se da a desear, provoca. Incluso con vestido lo puedes hacer, si lo traes bien pegado. Pero te cubre un vestido, si te cubre la mujer aquí, que se cubra toda, eso es bueno. El libro de Eclesiástico dice que cuide el cuerpo de mis hijas, me recomienda Dios a través de Salomón. Esa es parte de la santidad de Dios, que yo les enseñe a cuidarse su cuerpo, que ningún hombre les toque su cuerpo. Eso es lo que Dios manda. Y en los tiempos de antes, aunque la gente no conocía a Dios, era como más, la moral del mundo era mejor. Porque la mujer se cubría, se daba más a respetar, porque los papás le enseñaban que tenía que salir virgen de su casa. Eso enseñaban. Mi mamá me cuenta que su abuela así le enseñaron a su abuela. Pero Satanás ha destruido y ha ido destruyendo la enseñanza de Dios y lo que Él quiere Dios para los seres humanos. Y eso es parte de la santidad de Dios. Que yo le enseño a mis hijas, cuida tu cuerpo, que ningún hombre te toque, aprenda a respetarte, incluso cuando tú estés sola, aprenda a cuidar tu cuerpo. Todo eso es parte de la santidad de Dios. Y es bien difícil en este tiempo que tú le digas a tu esposa, a tus hijas, cúbrete la cabeza, cúbranse.
Póngase vestido, que no se te vean las piernas, que no te vean nada. ¿Para qué quieres enseñarle a la gente tu cuerpo? ¿Para qué quieres enseñar? ¿Y quién va a voltear? Pues la mayoría van a ser hombres. Y una que otra lesbiana por ahí. Porque la naturaleza del hombre es ver a la mujer. Esa es la naturaleza del hombre. Y esa es parte de la santidad de Dios. Que dejemos de enseñemos estas cosas a la iglesia. Jamás me lo enseñé. Sí, decían en la iglesia, el pastor era lo más que llegaba y decía que no, la mujer no debe usar pantalón, no se debe pintar, pero no me daba escrituras para validar lo que está hablando. Todo lo que hablo tiene que tener validez con las sagradas escrituras. Si el sacerdote dice que no se debe de casar, está bien, vamos, dame escritura. Pero hay más escrituras que favorecen que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es una. Los apóstoles tenían esposas. Pablo explica que él no tenía esposa, que los demás apóstoles, pero que él tenía derecho cuando él quisiera de casarse con una hermana, de tomar a una hermana y casarse. ¿Acaso no tengo derecho? Dice, yo y Bernabé. Probablemente Bernabé tampoco traía esposa. Andaban juntos siempre Pablo y Bernabé. Entonces fíjense lo que dice la escritura. Pero esto no lo enseñan. Dice que te va a disciplinar Dios. ¿Y para qué? Es provechoso para que participemos de su santidad. Es provechoso para que participemos. La santidad y estas cosas vienen de Dios. Tenemos que aprender. Fíjense ustedes, cuando vayan, cuando ya no esté yo, para mis hijas, si ya no existo yo, escuchen. Y ustedes tienen que seguir a Dios siempre. Y para las personas jóvenes, más jóvenes que yo allá, tienen que aprender a diferenciar si lo que el predicador que se está predicando está hablando la palabra de Dios, si es limpio o si está predicando cosas inmundas. Si está hay que hacer la diferencia, como dice en Levítico, que ya lo leímos. Tienen que aprender a diferenciar todas estas cosas. Porque dice, hay un verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice? Sin la santidad. O sea, si tú no conoces la doctrina de Dios, que es la santidad, el camino de Dios, que es la santidad, no vas a heredar el reino de los cielos. No, puedes hablar lenguas, puedes echar fuera demonios, algún hombre o mujer, aunque corrompan lo que dice la Biblia, pero puede pasar que practiquen esas cosas y que no conozcas la doctrina de la santidad. Se van a condenar y van a ir al lago de fuego. Fíjense lo que dice la escritura en el libro de Judas. Judas capítulo 1, pues nomás tiene un capítulo, es uno antes de Apocalipsis. Judas. Y dice, esta es la fe que la gente debe de procesar. Porque ellos dicen, somos de la fe en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice. ¿Qué tan errada está esa iglesia en la que me congregaba? Porque la Biblia me dice cuál es mi fe. Ellos dicen, somos de la fe en Cristo Jesús. Claro, el Hijo de Dios es nuestro maestro, nuestro enseñante. Pero Él dijo, mi doctrina no es mía. Es de mi Padre, es de mi Padre, es de mi Padre. Mi Padre que me enseñó todas las cosas. Él me enseña todas las cosas. La doctrina que yo hablo no es mía. Pero esta iglesia es una blasfema. El que puso este nombre es un mentiroso. Porque el mismo maestro, imagínense, es como que tú dijeras, este carro no es mío. Ese carro de ahí enfrente no es mío. Pero ustedes vienen aferrados. No, que sí es tuyo, que sí es tuyo, que me están diciendo una mentira de mí. El maestro dijo, la doctrina que yo hablo no es mía. Significa que no le pongan el nombre de mío a ninguna doctrina, porque no viene de mí. La salvación es a través de mí, en el bautismo, pero no es llamada la doctrina. Fíjense, ¿qué la llama la escritura? La doctrina de los hombres o la fe de Dios. Fíjense, el capítulo 20 del libro de Judas, capítulo 1, único capítulo, verso 20.
Ellos dicen que son de la fe en Cristo Jesús. Pero aquí dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo se llama la fe de Dios? Es la santísima o la santidad de Dios. Lo mismo. La santidad de Dios. Y aquí edifíquense, o sea, aprendan sobre vuestra fe, que es llamada la santidad de Dios. Eso es lo que dice aquí el verso 20 del libro de Judas, capítulo 1. O sea, aprendan, crezcan, edifíquense sobre la fe que es la santidad de Dios. Entonces, ¿me debo de llamar Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús? Está bien que lleve el nombre de Dios la iglesia, pero cuando le agregas la fe, aquí dice que es la santísima fe de Dios, o la fe de la santidad, porque vimos que Dios es santo, y sin santidad nadie va a ver a Dios. Te recomienda a Dios que tu casa practique la santidad, tú y tus hijos. Sencillo, te va a disciplinar a través de la santidad Dios. Vas a desechar el mundo, vas a desechar las cosas del mundo, la música del mundo. Yo cantaba música del mundo, escuchaba música del mundo, ya no la escucho, ya no la practico, no me interesa. Qué interesante, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, lo que dijimos ahorita, en el verso 14. Capítulo 12 de Hebreos, verso 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Cómo? La paz. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Fíjense lo que sigue diciendo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo? ¿Cuántos? Todos van a ver a los católicos, van a ver a Dios. Los apostólicos de la fe en Cristo Jesús van a ver a Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Qué debo de seguir? La doctrina de Dios. Dice: seguid la paz con todos y sigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a poder ver a Dios, nadie va a entrar a la Nueva Jerusalén si no siguen la doctrina de Dios, que es la santidad. Entonces, esto es lo más importante, que entendamos que el camino de Dios es la santidad. Me preguntaba hace mucho una persona: ¿por qué predicas mucho de la santidad? Porque esa es la doctrina de Dios, le dije. Desde el principio de las Sagradas Escrituras hasta el final, dice que la santidad, que el camino de Dios, es la fe de Dios. Nos recomienda que mi casa aprendan practiquen la santidad. Pero vamos a seguir leyendo. Voy a leer aquí el libro de Enoc poquito y el libro de Sabiduría de Salomón, y con esto vamos a terminar. Vamos a leer el libro de Enoc, capítulo 1 del libro de Enoc. Capítulo 1 del libro de Enoc. Déjenme ver. Capítulo 1, verso 9 del libro de Enoc. Capítulo 1, verso 9 del libro de Enoc. ¿Con quién va a venir Dios? ¿Cómo se llaman sus ángeles de Dios? Fíjense lo que dice: mirad que Él viene con una multitud. ¿Quién viene? Dios. Con una multitud de sus católicos, de sus apostólicos, de los testigos de Jehová. ¿Qué dice aquí? Miren que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Gloria a Dios. Fíjense lo que va a hacer Dios. Y dice el apóstol Pablo, escribió en una carta, o Pedro, no me acuerdo si es Pedro o Pablo, dice:
¿O no han sabido que la iglesia juzgará a los ángeles? Creo que es en segunda de Pedro. Juzgará a los ángeles. Lo mismo que dice el libro de Enoc, está repitiendo el apóstol. Y está diciendo que viene con una multitud de sus santos para ejecutar juicio. No habla solo de los ángeles, está hablando de los que se redimieron por la sangre del Cordero. Está hablando de los hijos de Dios. Van a hacer juicio contra los ángeles, para hacer juicio sobre todos, porque se santificaron para Él y decidieron desecharlo de la carne y las, ¿cómo se dice? Y los placeres de la vida para obedecer a Él. Fíjense lo que dice la Escritura. Y con este verso vamos a terminar. Vamos a ir al libro de la sabiduría de Salomón, al capítulo 5. No lo tengo en la traducción que me gusta, pero me gustó, me encanta este verso cuando lo leí la primera vez. Capítulo 5 del libro de Salomón y el verso 19. ¿Qué va a hacer contigo la santidad? Si tú entiendes que el camino de Dios es la santidad, si tú entiendes que la fe de Dios se llama la santísima fe, si tú entiendes que tú debes ser santo porque te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él, y tú recibes esa doctrina de la santidad y empiezas a tú hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, cuando recibes la santidad, ya Satanás no te puede hacer nada. Va a pelearte, te va a hacer la vida imposible, vas a batallar, pero Dios te va a dar. Fíjate lo que pasa cuando una persona recibe la doctrina de la santidad. Capítulo 5, verso 19 del libro de la sabiduría de Salomón. El hermano Salomón escribió esto. Fíjense lo que dice: empuñará como escudo invencible su santidad. Otra versión dice: tomará su santidad como escudo invencible. La otra versión que había leído significa que es un escudo. Miren, los romanos, y en el tiempo antes, traían un escudo aquí para recibir las flechas del enemigo. Significa, porque hay un verso en la Escritura que dice que Satanás te tira dardos de fuego a la mente. Así es como él pelea aquí. Aquí te hace la lucha en la mente, te confunde, te enseña que te puedes volver a casar, te enseña que puedes no, que la santidad, no o sea, te enseña todo lo que las religiones practican y las doctrinas de los hombres. Pero aquí dice que cuando tú recibes la santidad es un escudo invencible, que recibe la doctrina de la santidad, y aquí en la mente va a haber un escudo de parte de Dios, que el diablo va a venir y te va a decir adultera, pero tú sabes que ya no debes de adulterar, y vas a recibir y vas a decir: el Señor te reprenda, como lo dijo el ángel Miguel cuando estaba luchando por el cuerpo de Moisés con Satanás. Así dice la Escritura, no profirió juicio contra él, sino que lo reprendió y le dijo: el Señor te reprenda, y Satanás se fue de ahí y dejó el cuerpo de Moisés. Ese es el poder que Dios te va a dar para poder destruir a Satanás en tu vida. Va a ser un escudo la santidad de Dios en tu vida. Eso es lo que debemos de tomar todos y todas, esa enseñanza de la santidad. Y le damos gracias al Señor porque nos ha dado esta enseñanza de la santidad, porque desde el primer día yo me hacía preguntas. Desde el primer día que me sacó de la iglesia, yo decía: ok, me vas a sacar, ya no estoy en la iglesia, ¿cuál es tu camino? ¿Por qué le pusimos aquí, cómo dice? Iglesia. Así es, porque dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso le pusimos el nombre a la iglesia, la iglesia es una, pero le pusimos a la congregación el nombre Iglesia de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, porque es de Él, lleva su nombre. Pero eso no significa que la fe sea de Él. La fe es de Dios, del Espíritu que estaba dentro de ese hombre, y dice que es la santísima fe. Y eso es lo que debemos de profesar todos y todas: la santísima fe. La santísima fe es obediencia a los padres. La santísima fe es no adulterar. La santísima fe es saber si el predicador está diciendo la verdad o la mentira. Si el predicador no dice lo que dice aquí la Escritura, no practica la santísima fe, practica mentira, es de Satanás. Y para cualquiera que quiera venir a debatir, como siempre lo digo, pueden venir aquí y nos ponemos de acuerdo y debatimos con la Escritura. Ahí está escrito.
No lo hablo de yo, de mis propias palabras, sino que me respalda la Escritura, la santísima fe. El camino de Dios es la santidad. El camino de Dios es la santidad. Y Él quiere que seamos santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Que dejemos el pecado, que dejemos la prostitución, las drogas, que dejemos el robar, el secuestrar. Porque aquí en México se practica mucho eso. Yo tengo amigos que se han apartado, pues no los conocí en el mundo. Crecimos en la infancia juntos y ahorita son secuestradores, son vendedores de droga. Qué increíble. Y todo esto practican. Si cualquiera de ellos está viendo este video y escucha, arrepiéntete y acércate a Dios. Deja la maldad, deja de practicar lo que Dios no quiere que practiques y acércate a conocer la santidad de Dios. Porque Él ama a todos, dice la Escritura. Él ama a todos y manda que todo hombre se arrepienta. Arrepiéntanse ya, Tijuana, arrepiéntanse. Es tiempo de arrepentirse. Imagínate, vas a morir mañana. ¿Y a dónde va tu alma? Pero los que viven en santidad tienen la esperanza. Los que están luchando por practicar la santidad y por vivir en santidad, tenemos una esperanza de que el día, si morimos al rato, el Señor nos va a recibir en el día de la resurrección, en el día del juicio. Vamos a ser parte de Él, porque eso es lo que manda las Sagradas Escrituras. Agradecemos al Señor porque nos da esta sabiduría, porque trae estas palabras. Vamos a terminar como todos los domingos, leyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Para todas las personas que no se han bautizado en el nombre de Jesucristo, lo primero que debes de hacer antes de bautizarte, dice la Escritura, vamos a leerlo, los pasos que debe de seguir la gente para poder bautizarse. Dice así, Hechos 2, capítulo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos, primero te arrepientes, y bautícese cada uno de vosotros, es individual, uno por uno, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si te está llamando en esta hora el Señor, es tiempo de arrepentirse y de bautizarse, como dice las Escrituras. Dejen la religión del hombre, dejen la religión. La religión dice que te debes de bautizar, como dice el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Dice así en el libro de Mateo, y todos dicen, vamos a explicarlo un poquito antes de terminar. Vamos a ir a leer ese verso. Porque dice, no, es que los apóstoles, ¿ustedes creen que los alumnos se equivocaron de cómo hacer las cosas? El maestro les dijo cómo se debían de bautizar la gente. Y los apóstoles en las Escrituras bautizaron como les mandó el Señor. Aquí los manda el Señor y acá se cumple. Ahí está el cumplimiento en el libro de los Hechos, lo que acabamos de leer, pero el bautismo es así. Y muchas iglesias cristianas dicen esto. Dice así, capítulo 28, verso 18 del libro de Mateo. Jesús se acercó y les habló y diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos piensan que al momento de bautizarlos o sumergirlos en el agua, tienes que invocar estos 3 títulos. Primeramente, el nombre del Padre no es nombre, porque yo tengo ese título desde que nació mi primera hija. Yo soy padre, pero mi nombre es Caleb. El nombre, yo como padre, es Caleb. Y dice, y el nombre del hijo, yo tengo el título de hijo, pero no significa que hijo sea mi nombre. Y vamos a ver, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo tampoco es nombre, es la función o la característica de Dios.
Pero dice que nos bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolo los tres en un solo nombre. No diciendo, repitiendo estas palabras, porque dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que el apóstol Pedro en Hechos 2:38 les está cumpliendo el mandato que el Señor les dio acá en el libro de Mateo, que dijo así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Señor Jesús o de Jesucristo. El nombre del Hijo es el nombre de Jesucristo, porque es el Hijo de Dios que caminó aquí en la tierra. Y el nombre del Espíritu Santo es el nombre de Jesús, de Jesucristo. Y cumplió haciendo eso. ¿Y qué va a pasar cuando tú te bautices en el nombre de Jesucristo? Primero arrepiéntete, dice el paso. Después te bautizas cada uno en el nombre de Jesucristo. Dios te va a perdonar los pecados y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es hablar nuevas lenguas, o lenguas que tú no conoces, terrenales, alemán, chino, algún dialecto indígena. Dios, sin tú haberlo estudiado, te lo va a dar, lo vas a hablar y vas a empezar a hablar en ese idioma. Eso significa que recibiste el don del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza en este día. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permitiste, Señor Jesucristo, traer esta palabra para edificación, Señor, de los que estamos aquí y de los que están ahí por internet viendo, Señor, el video. Te pido que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí, que tú abras el entendimiento de nosotros, Señor, para que recibamos tus sagradas escrituras, tus sagradas palabras, porque tu escritura, como leímos hace rato, dice: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad y queremos seguir en la verdad, conociendo tu verdad y caminando en tu camino, que es la santidad, Señor. Gracias porque preparaste desde que Adán y Eva te desobedecieron. Desde ese mismo momento tenías preparado el camino, Señor, con tus palabras, el camino de la santidad. Bendícenos, Señor, no nos dejes en esta semana. No permitas que el enemigo gane terreno sobre nosotros, sino que nos des la fuerza para destruir todas las acechanzas que Satanás quiere hacer en contra de nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos santos en todo el mundo. Cúbrelos, Señor, en esta semana y darles el triunfo también a ellos, como los das a nosotros hasta este día, caminando y viviendo en santidad. Te agradecemos por todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén.